Bienvenidos a nuestra educación poética. En este video inauguraremos una nueva sección, Testimonios, donde especialistas nos transmitirán sus experiencias y conocimientos. En esta primera entrega, Poesía Mística. Una poesía mística, ya entrados en el siglo XXI. Cuando uno escucha la palabra mística, empieza a hacer asociaciones. La religión, Dios, la elevación, la pasión y hasta, ¿por qué no?, el delirio. En principio, para acercarnos a este concepto, podemos pensar a la mística como un anhelo del sujeto, del hombre, del espíritu, a unirse con el todo. Llamémosle Dios, naturaleza o cosmos. En el mundo de habla hispana, cuando hablamos ya concretamente de la poesía mística, aparecen la figura de Santa Teresa de Jesús y de su discípulo y protegido San Juan de la Cruz entre los finales del siglo XVI y principios del XVII. San Juan está considerado como uno de los grandes poetas de su época. Aunque parezca paradójico, generalmente expresaban esa unión con la divinidad a través del lenguaje, de las imágenes, del amor de pareja. En sus poemas hay mucha sensualidad, hay mucho erotismo. Algunos siglos más atrás, en la Edad Media, lo tenemos entre muchos poetas de esta línea, a San Francisco de Asís y su Cántico de las Criaturas, donde muestra el amor y la identificación del santo con la naturaleza. En 1980, Horacio Armani, un importante poeta y crítico argentino, publica Antología Esencial de la Poesía Argentina, donde intenta hacer un recorrido que conforma una síntesis y también establecer un canon de la lírica argentina. En el extenso prólogo se lamenta de que, aun siendo la poesía argentina una de las más ricas del continente por su variedad, no haya desarrollado el sendero de esta poesía que estamos tratando de acercar hoy. A casi 40 años de la aparición de este libro, podemos decir que efectivamente en Argentina ha habido grandes poetas de primera línea que se podrían ubicar en la poesía mística. Por ejemplo, Viantel Perley o Amelia Biagioni, que se llamaba a sí mismo y un poco socarronamente la cósmica. De todos modos, vamos a dejar que los poetas que escriben poesía mística tomen la palabra. Les estamos presentando el testimonio de dos de los más grandes poetas místicos latinoamericanos. Entajos a la sed, poema 13. Hay un niño mojado que mendiga, y detrás de él yo veo su hambre como un fantasma que ladra, como ladran los cimarrones cuando huelen la presa. Yo siento su hambre lloverme con palabras que delatan en mi alma que sobran los hombres con los huesos expuestos. Mi alma, mis huesos, no entienden esas palabras. Tampoco mi hambre se entiende. Según Santiago Kovadlov, la palabra intimidad remite a esa región espiritual y a ese modo de contacto en los que damos a conocer no exactamente lo que pensamos, sino más honda y ampliamente lo que somos. San Agustín, el gran descubridor de la intimidad, la define por la característica de dialogar y entrar uno en uno mismo, homologándola al alma y a lo espiritual. San Agustín se da cuenta de que cuando el hombre se queda en las cosas exteriores, se vacía de sí mismo. No allá afuera en el hombre interior habita la verdad. Piensa que cuando el sujeto se queda en lo exterior, se vacía de sí. Según la espiritualidad cristiana, existe una intimidad que debe ser hallada en la oración y otra que se encuentra en la palabra de Dios. Ambas conducen al hombre a una particular experiencia de silencio, que no significa una renuncia a la palabra, sino más bien un nuevo modo de concebirla. El hombre que calla se convierte así en una nueva Betania,
presta a hospedar a aquel que nos habita en una interioridad arada por el silencio orante. La poesía mística está asignada por esta intimidad y este silencio, por la carencia de un lenguaje suficiente para dar cuenta del hambre y sed de un amado a quien el alma reclama a cada instante, que lleva al místico y al poeta a adentrarse porque el deseado se encuentra en las huellas que deja en toda alma. La particularidad de la experiencia poético-religiosa consiste también en la manifestación de un éxtasis de tipo místico o en la afirmación del pensamiento y del lenguaje ante la ausencia de lo sagrado y que lleva a su vez a una experimentación con la materia del lenguaje. La poesía mística es considerada por Fernando Rielo como un verdadero género literario porque eleva a arte la experiencia de la unión personal con Dios. Es decir, que la poesía mística se escribe desde la fe, desde la creencia en Dios como se lo conciba, más allá de una religión concreta que el poeta pueda profesar. Pero el poema en sí es el ejercicio espiritual de la fe hecho palabra. Por supuesto que la espiritualidad humana, como es, conlleva imperfección, sufrimiento, se amasa con las llagas del dolor que la vida trae consigo, se alimenta de las pasiones del ser humano, la modela el amor, pero también el desasosiego, la ira, la carnalidad misma que la experiencia de vida inevitablemente nos trae. Y es quizás por eso que Fernando Rielo dice que la misión del poeta místico es llevar ante el prójimo el mensaje de Dios, su mensaje de amor y libertad. Enorme responsabilidad, por cierto. En lo personal, he llegado a escribir poesía mística desde una fe profunda madurada en el dolor, luego de un larguísimo proceso de conversión, al cabo del cual me fue posible poner en palabras lo que habitaba mi espíritu y pudo fluir como poesía. Si la poesía en general no atrae grandes públicos, la poesía mística tiene aún menos cultores, menos amantes. Tan es así que prácticamente el único certamen de primer nivel que convoca a poetas en idioma castellano o inglés es el Premio Internacional Fernando Rielo, que organiza la fundación de ese nombre, creada precisamente por Fernando Rielo, un religioso español que dedicó su vida a escribir, promover y estimular la poesía mística, más allá de la actividad misionera desarrollada en numerosos países por el Instituto de Misioneros Identes, que también creó. Es de destacar, por último, que al ser la poesía mística una expresión de la espiritualidad del hombre desde la fe y no meramente poesía religiosa, ofrece un amplísimo espectro en cuanto a los temas que puede abordar, que van desde aquellos existenciales que nos preocupan a todos, como el sentido de la vida, el destino, la muerte, hasta los absolutamente cotidianos como el trabajo, los vínculos, las situaciones que a diario enfrentamos, porque en cada ser humano hay una brizna de Dios que nos habita permanentemente y busca exteriorizarse para nosotros poetas en la palabra. De tú y la luz. Poema 1. Ocúpame de ti, transgrédeme la sangre, acampa en mi garganta que quiero sea tuya la voz que en ella crezca, como una irreverente llamarada de amor, de ti amor. Que mi palabra lleve la huella de tu planta, la marca de tu abrigo, que diga de tu gloria. En Latinoamérica, como es natural, la mayor parte de la poesía mística discurre por el cristianismo y más específicamente por el catolicismo, aunque hubo mucha poesía mística en los pueblos originarios. Si nos trasladamos a Oriente, la cuna de la espiritualidad, vamos a encontrar en todas las culturas y en todos los tiempos poesía mística, centrada fundamentalmente en el panteísmo y la iluminación.
El panteísmo en el sentido de que la divinidad está en todo y de alguna manera todas las cosas, por más humildes que sean, comparten algo de esos genes divinos. Y la iluminación, que tiene que ver con el alcanzar la verdad, la revelación, el secreto básico del cosmos, en un acto más bien intuitivo que racional. En la cultura islámica tenemos, por ejemplo, a los sufíes, que es toda una cultura que expresa perfectamente este misticismo vinculado al movimiento y a la sensorialidad. Pero si hay que mencionar una figura de Oriente, sin duda tenemos que referirnos al gran Kabir. Allá por el siglo XV, en la India, Kabir, además de escribir magníficos poemas, algunos místicos y otros no, dedicó casi toda su vida a investigar y después a mostrar, a difundir los profundos nexos de la religión, de la cosmovisión islámica y la religión y cosmovisión hindú. Aunque suene paradójico, entre sus muchos poemas, Kabir escribió este: los hombres adoran a los dioses que tallan en piedra. Sin embargo, deberían adorar aún más a la piedra del molino, que es la que les da de comer día tras día. Pero de Kabir y los poetas místicos de Oriente vamos a conversar en otros videos. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte y dejarnos tu comentario.